de FOPEA, y Juan, que bueno, nos confirmó que venía cuando estaba en España recibiendo el premio iberoamericano Rey de España, que le otorgaron este año, que para mí personalmente disfruto mucho que el premio sea para alguien, pero también por el relato, que es particular, el relato premiado. No voy a ahondar porque hay un hincha de River que me miró feo, pero bueno, para mí es un placer que ellos tres nos estén acompañando en este NACOM, y bueno, simplemente era eso, presentarlos, agradecerles y los dejo con eso. Bueno, me toca empezar a mí. En principio quiero agradecer a Maxi y bueno, a todo el equipo de organización de ENACOM. Es un placer estar acá nuevamente. Nos conocimos, como dijo Maxi, en el otro ENACOM que se hizo hace, creo que dijimos 10 años más o menos, 9 años. Así que bueno, es un gusto y bueno, anticiparme a que estoy ante una audiencia de perfil académico y que si bien he dado clases muchos años, ahora no lo estoy haciendo, así que también sepan, hago esta salvedad porque si bien todo lo que voy a decir está muy trabajado y obviamente muy conversado y también relevado con datos, tiene un perfil mucho más profesional desde lo que es el vínculo con los periodistas y con los medios de comunicación. Bueno, nos tocó, en realidad tendríamos que haber puesto primero el nombre de la mesa, del panel, que lo estuvimos trabajando entre los tres respecto de la calidad. Obviamente hay mucho para hablar respecto de la calidad en los medios digitales, en las plataformas, pero bueno, yo voy a ir centrándome en algunos aspectos, por eso un poco mi presentación tiene el nombre de otras claves, ¿sí? Después vamos a ir haciendo foco en cuáles son esas claves. Bueno, voy a empezar con dos premisas que se hablan permanentemente, que se mencionan todo el tiempo. Por lo general, hay que decir que quienes hacen estas afirmaciones y estas premisas son aquellos que trabajaron históricamente en la prensa tradicional y en las plataformas tradicionales, televisión, radio, prensa gráfica, inclusive quienes se formaron en el trabajo de la prensa tradicional. Y son premisas que vamos a tratar de desterrar y entender por qué, en definitiva, no es tan tácitamente como se plantea acá. Tiene una gran parte de verdad, y es cierto que solo las tecnologías y las plataformas no hacen al buen periodismo. Otra gran premisa es que las plataformas digitales no son garantía de periodismo en calidad. Eso tiene una gran cuota de verdad, pero también es cierto que lo que vamos a intentar desarrollar en esta presentación es que las tecnologías, los nuevos formatos, los nuevos modelos de producción tienen que, por un lado, encontrar su espacio para generar buen contenido y por otra parte, con algunos aspectos de desarrollo tecnológico, estamos aportando en muchos casos elementos para el buen hacer del periodismo. Entonces, cuando planteamos esto, lo que digo es, en realidad, el problema sigue siendo el periodismo. Digamos, cuando hablamos de que no tenemos buena calidad, el problema es el periodismo, independientemente de la plataforma. Ese no es el problema. ¿Y por qué creo que el periodismo sigue siendo el problema cuando hablamos de falta de calidad? En el caso en el que otro. Porque el periodismo está en crisis, y no solamente son los medios los que están en crisis. Yo creo que acá hay como una afirmación algunas veces un poco, voy a decirlo fuertemente, hipócrita por parte de los periodistas que le echan la culpa a la crisis de los medios para decir que en realidad hay crisis en el periodismo. Y en realidad hay crisis en el periodismo porque los periodistas hemos hecho un mal trabajo durante mucho tiempo. Y acá traigo una serie de ideas respecto de... Me gustaría centrar primero obviamente en la crisis de los medios porque son algunos de los factores que después inciden obviamente en el mal trabajo del periodismo y un poco para poner en contexto lo que está sucediendo. La crisis actualmente es generada por multifactores. Hay factores tecnológicos, obviamente, del arribo de las nuevas tecnologías que inciden e impactan, en este caso, en la posibilidad de sustentabilidad o mejor sustentabilidad, sostenimiento de los medios. Por otro lado, hay factores que tienen que ver con la economía, con las finanzas de las empresas periodísticas. Algunas, si bien son históricas y han trabajado únicamente en el ámbito periodístico, hemos visto como también hay muchísimas empresas que no vienen del mundo del periodismo y obviamente sus modelos de financiamiento o su economía no estaba basada en
el hacer periodismo, sino en otros negocios, y obviamente esto generó problemas. Después hemos tenido factores internacionales como contexto mundial, la crisis de los medios en el mundo se generó, por ejemplo, con el estallido de la burbuja económica e inmobiliaria en Europa entre el 2008 y 2009, y acá hemos tenido como una meseta de sostenimiento donde de alguna manera zafamos a nivel regional y a nivel local, que terminó estallando los últimos 3 años de manera más fuerte, ¿sí? En nuestro caso por factores similares a los que ocurrieron en Europa y en Estados Unidos, cuestiones macroeconómicas, pero también, por lo que mencionaba anteriormente, en relación a cuestiones muy particulares en Argentina que tuvieron que ver con malos manejos de empresarios respecto de sus economías, y en otros casos también por el impacto de las tecnologías en cuanto a la transformación dentro de las redacciones. Más allá de esas cuestiones macro, a mí me gustaría mencionar algunas que detallo acá, y tienen que ver con qué pasa con los medios en relación a la pérdida de control de algunas cuestiones muy elementales de su tarea y que históricamente fueron dueños de ese control. Por lo pronto, dueños de una manera muy fuerte. Hoy en día, yo pongo acá, perdieron parte, ahí puse en plural, pero estamos hablando de una porción de este control respecto del mensaje, ¿no? Antes tenían un mensaje muy unidireccional, masificado, emitido unilateralmente desde la empresa periodística hacia la audiencia. Hoy tenemos audiencias fragmentadas en distintas plataformas, con distinto nivel de conocimiento, en espacios descentralizados tipo red. No solamente consumen un tipo de plataforma, sino hacen una trayectoria cruzada, inclusive entre las mismas plataformas digitales. Perdieron parte del control respecto de los medios de producción, ¿sí? Antes, por ejemplo, la prensa gráfica tenía el acceso exclusivo a las imprentas, a la producción del papel, ¿sí? Hoy en día la posibilidad de que existan otros espacios y otros entornos en donde generar el contenido y publicarlo y distribuirlo hace que no tengan, obviamente, la sartén por el mango en cuanto a la producción. Lo mismo respecto del mercado, la distribución en distintos canales. Perdieron el control de las audiencias. Cuando me refiero a esto hablo de, y lo vamos a hablar, lo voy a reiterar en distintas partes de la presentación, hoy los medios, si bien tienen la posibilidad de conocer mejor a sus audiencias, todavía no las conocen. No conocen a muchos de los que están acá, a los jóvenes. No entienden todavía la lógica de funcionamiento de lo que ustedes quieren consumir como contenido informativo y en dónde lo quieren hacer. En el marco del tiempo que el periodismo digital, y acá hago un hito y me voy a sentir muy vieja, estamos hablando hace 20 años de periodismo en plataformas digitales. El periodismo en plataformas digitales ya tiene 20 años y todavía se sigue intentando entender qué es lo que buscan esas audiencias y de qué manera llegar a ellas, ¿no? Pero creo que en esa batalla los medios han perdido parte de esa batalla, porque empezaron tarde, porque se desdeñó las plataformas digitales, se desdeñó la manera de producir estos contenidos, se lo criticó, bueno, venimos hablando, ¿no? El periodismo en plataformas digitales no tiene calidad, tiene muchos errores, no tiene profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo se perdió, en ese espacio de crítica, se perdió mucho tiempo para entender lo que estamos hablando. ¿Perdieron parte de su independencia? Sí, respecto, por ejemplo, de la sustentabilidad, como lo mencionábamos, ¿no? La torta publicitaria se ha ido reduciendo en cuanto a lo que puede, obviamente, obtener un medio de comunicación, y al mismo tiempo se ha ido diversificando en múltiples espacios. Hoy un anunciante pone plata en Facebook, pone plata en Google, pone plata en un influencer, en un periodista influencer o en su medio, en su pequeño micronicho de sitio y redes sociales, pone plata sí, puede ser, en un medio de comunicación tradicional, pero esa torta publicitaria se ha diversificado de tal manera que obviamente no genera los mismos ingresos para los medios de comunicación. Pierden su independencia, por supuesto, porque además el impacto de lo que ha pasado en Argentina con la pauta oficial, mañana seguramente se va a hablar mucho de esto, ha hecho que durante muchísimo tiempo el ingreso de dinero por pauta oficial ha influenciado a muchísimos medios, tanto de un lado como del otro, podríamos hablar, o de cada uno de ellos. Perdieron parte del control de la agenda porque claramente antes, bueno, el concepto de agenda mediática que conocíamos se ha ido diluyendo de alguna manera. Si bien en este punto quiero hacer una salvedad, yo sigo pensando que los medios de comunicación siguen legitimando de alguna manera, visibilizando, amplificando lo que sucede en los entornos digitales, digamos,
tipo redes o plataformas sociales, pienso que en gran parte de los casos lo que sucede ahí genera, digamos, un ruido en el sentido positivo, se habla, se viraliza, como se dice ahora, pero quienes terminan poniéndolo en la legitimación de la ciudadanía son los medios de comunicación. Pero, pese a esto, de todas maneras, lo que ocurre es que los medios no pueden abarcar, no pueden completar esa dieta de consumo de contenido informativo que sí la audiencia está reclamando. Y eso lo consiguen por otro lado. Lo leen en un blog, lo leen en un micrositio, lo leen hoy en día como posibilidad en un sitio en el extranjero, en sitios especializados sobre microtemas. ¿Perdieron el control de su plataforma? Bueno, cada plataforma históricamente entendió muy bien cómo funcionaba. La televisión encontró su momento donde entendió muy bien cómo emitir su mensaje, lo mismo la prensa gráfica y la radio. Hoy en día perdieron ese control completo porque cada una de ellas a su vez puede replicar en plataformas digitales. Y la realidad es que los medios de comunicación no todos saben, además, trasladar sus contenidos a esos entornos. Lo hacen con la lógica de su propio funcionamiento. Entonces vemos cómo, por ejemplo, hay noticieros en internet que son iguales a lo que ves en la tele y la verdad que no te gusta, no es natural, ¿no? O vemos notas y ahí vamos a ir derivando hacia donde quiero mencionar respecto de cómo el periodismo digital puede mejorar su calidad. Trasladan la nota escrita en el diario de papel, lo plantan en la web y ya está, con una fotito. Ya está. Eso es periodismo digital. Y finalmente, bueno, pierden el control sobre sus variables de negocio, ¿no? Antes estaba concentrado en pocos actores, ahora obviamente hay nuevos actores, como les mencionaba antes, ¿no? Está Google, que se lleva parte de la torta publicitaria, las empresas multinacionales grandes de productos de consumo masivo, de servicios que crean sus propios contenidos informativos. ¿Es periodismo? Lo podemos discutir, es polémico. Están contratando a periodistas para que hagan ese contenido, no contratan a una persona de marketing o de publicidad, contratan a periodistas para que hagan contenido informativo de calidad para un público determinado sobre un tema determinado. Y ahora sí, entonces, a partir de algunos de esos aspectos que impactan en la crisis del periodismo, acá ya me meto en lo que nos toca a nosotros, ¿no? Y donde creo que tenemos mucha responsabilidad y creo que parte esencialmente de la pérdida del rigor informativo. Yo creo que es responsabilidad del periodismo hoy haber llegado a lo que figura al final de la lista, que es pérdida de credibilidad, pérdida de confianza, ¿sí? Hemos cometido errores, sí. En general, la famosa fe de ratas o el poder darle lugar a quien nos pide no me sale ahora. Derecho a réplica, perdón. Con el tiempo ha ido desapareciendo, cada vez más chiquitito. En los medios digitales prácticamente no se ve, cuando en realidad el espacio estaría mucho más accesible para poder mostrarlo. El segundo punto tiene que ver con lo que mencionaba antes, lejanía y falta de conocimiento de su audiencia, adopción a los cambios tecnológicos lentos. Si bien hay experiencias interesantes, puedo mencionar obviamente quizás El Faro, que es el New York Times, que tiene un laboratorio de experimentación, entonces va, ¿no?, trabajando en cosas que quizás no funcionan, otras que sí, que las ponen digamos en prueba, pero bueno, son pocos los medios, obviamente estamos hablando de muchos recursos, pero también a veces hay un miedo a experimentar, aún con pocos recursos, con el miedo a quedar en el ridículo, a utilizar una herramienta gratuita que quizás no funcione tan bien, o que los lectores van a pensar, no sé, miles de excusas, pero se experimenta y se avanza poco en la innovación. El ingreso de nuevos actores a la producción de contenidos. Hoy tenemos audiencias que son participativas, que nos interpelan, y durante muchísimo tiempo los periodistas no quisieron tener cerca a esas audiencias, ¿no? Pedestal, recuerdan, el periodista con su firma, no quería escuchar lo que le decían, que lo criticaran. Acá también podríamos entrar en una polémica, que es que, por ejemplo, cuando empezaron los comentarios en las notas, fue como un espacio de democratización, de acceso al conocimiento de lo que decían los usuarios. La realidad es que hoy, si leemos gran parte de lo que está ahí, podemos decir que es basura, en gran parte.
se ha polarizado muchísimo esa discusión, pero yo no me centraría puntualmente en eso porque creo que eso fue un ciclo y hoy tenemos otras formas de escuchar a las audiencias. Los escuchamos a través de otras plataformas, eventualmente a través de los comentarios, pero también a través de las métricas, a través de los datos específicos acerca de lo que les interesa sobre nuestro contenido, ¿no? Cambios del modelo de producción y consumo de información. Esto es esencial. Los periodistas que venimos de la transición o de la inmigración analógica a la digital hemos tenido que cambiar nuestro modelo de trabajo, de funcionamiento, de pensamiento en la producción del contenido. Tanto en la etapa, en el setup inicial de cuando quiero ir a hacer una nota. Yo hoy cuando doy, por ejemplo, un taller de periodismo multimedia, el primer slide que planteo es: tenés que inocularte el virus de la multimedialidad en tu cabeza, ¿no? Te tenés que meter el chip de la multimedia. ¿Qué significa esto? Que cuando a mí me piden ir a hacer una nota o una entrevista, por ejemplo, a un cardiólogo, que además de lo que le voy a preguntar, de lo que quiero saber es cómo voy a producir ese contenido. Entonces, ¿qué me imagino? Bueno, le voy a hacer una entrevista, seguramente va a haber texto, hago una nota, bueno, tengo la posibilidad en el portal digital de eso, pero además va a tener fotos, eventualmente qué de eso que él me dice lo puedo sacar en un video, qué textual le puedo sacar en un video, algo diferente, una porción diferente, una pastillita diferente de ese contenido para que él lo explique en video, que va a ser distinto a que yo lo transcriba. Y si además este señor ha sido un gran científico y creó una nueva metodología de operar, bueno, si tengo la posibilidad de tener un diseñador, anoto todo, explico todo y le pido a un infografista que me arme una infografía cómo fue la operación. Puede ser estática, puede ser interactiva, donde diga que destapó la arteria de esta manera, etc. Entonces, el tener, obviamente siempre hablamos de recursos, pero también hablamos de creatividad y hablamos de búsqueda de experimentación. Entonces, la lógica de cambio de funcionamiento de esa producción de contenidos va a impactar claramente en entender o no lo que mi audiencia y cómo lo quiere consumir. ¿Cómo después se va a distribuir eso? ¿Solo en el sitio o va a haber unas pastillitas que se van a distribuir en redes sociales? Porque voy a tener una audiencia que no va a entrar a mi sitio, lo va a consumir en redes sociales. Bueno, la falta de rentabilidad de las empresas y la creación de nuevos modelos de negocio obviamente impactan esta precarización. Se viene hablando hace mucho tiempo del multitasking. La realidad es que los estudios también lo que están indicando y la propia práctica dentro de los medios es que el cenit o digamos la curva alta de posibilidad de ser multitasker ya llegó a una meseta. Es decir, el periodista claramente no puede hacer todo, pero tiene que saber de mucho, es distinto. Yo no voy a ser especialista en producción de video, en edición de video, no voy a ser el documentalista y además voy a ser el infografista y además voy a ser... Pero tengo que saber medianamente cómo se produce ese contenido para eventualmente explicarlo y trabajarlo con el especialista o eventualmente, si tengo pocos recursos, animarme a hacer algo. Hay cantidad de plataformas digitales gratuitas para hacer infografías, por ejemplo. Lo puedo hacer, si tengo tiempo puedo armarme una infografía que diga el proceso es así, A, B, C, llega al D. ¿Sí? En este punto siempre lo menciono porque obviamente hay una preocupación al respecto, pero la realidad es que hoy lo que se está viendo en la tendencia es que se llegó a ese clima de no se puede ser más multitasking y ahora lo que se busca es la especialización en cuestiones muy necesarias, que después vamos a mencionar algunas, que hoy no tienen como habilidades los periodistas y se están buscando y no existen, en donde tenemos la oportunidad de poder desarrollar. Bueno, esto obviamente impacta en la disminución de la calidad de los contenidos, en la pérdida de credibilidad, que para mí es uno de los factores más preocupantes y acuciantes para revertir, y obviamente esto ha derivado en, no sé si ha habido discusión al respecto en este congreso, de lo que es la proliferación de noticias falsas, ¿sí? Y el descrédito de la prensa. Y esta es la fórmula fatal, ¿no? Menos rigor profesional es igual a disminución de la credibilidad en el periodismo. Insisto, no en los medios, no me quiero centrar en los medios. Los medios es una marca, puede ser A, B, C. A mí me preocupa la del periodista. El periodista es el que tiene que ser creíble además del medio. Porque el periodista si bien trabaja hoy en el medio A, mañana va a trabajar en el B, mañana va a ser su propio emprendedor o va a ser freelancer. Ustedes lo que tienen que estar preocupados hoy acá es del periodista.
Y esto obviamente redunda en más noticias falsas y más descrédito del periodismo, ¿no? Esto es lo que hay que recuperar, a mi entender. Y esto lo recuperamos de manera personal, más allá de lo que podamos hacer en nuestro medio. Y acá, de alguna manera, no sé, hay muchos jóvenes, pero los más grandes se podrán acordar de esta foto, esta tapa del diario El País, que fue realmente muy fuerte. Yo creo que fue una de las primeras en donde se equivocó muy feo un medio tradicional a nivel mundial respecto de, en su momento, la enfermedad de Hugo Chávez, que estaba ya agonizando hacía varias semanas, y ellos publicaron, creo que fue en enero del año 2013, esta tapa donde mostraban supuestamente a Chávez, digamos, operando, etc. Yo me acuerdo, en ese momento fue realmente muy impactante, porque esto, inclusive traje a propósito la imagen del diario, porque salió impreso. Es más, ese diario llegó a llegar a Buenos Aires en el avión que trae los diarios de España. O sea, circuló en toda España, por supuesto, y además circuló a nivel mundial. Por supuesto, la web también la tuvo, pero lo más fuerte fue esto. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de que el periodismo de calidad malo, digamos, el periodismo de calidad se hace solo en los medios tradicionales y no en la web? Los medios tradicionales se equivocan. Acá traje otra, más nueva. Cuando fue nombrado el Papa Francisco, La Razón puso una foto de Ratzinger, que era el Papa saliente en realidad, ¿no? Y era argentino el Papa, no estamos hablando que era norcoreano, no le conocemos la cara, era sudafricano, no, era argentino, y ya mirándole así la parte de atrás nos dábamos cuenta que no era Bergoglio. Tiene más pelo, más cabello, es más ancho. Esto no sé si se acuerdan, acá traje un caso que no es de prensa gráfica. Esta situación fue muy grotesca porque los medios de televisión, los canales de televisión publicaron y mencionaron al aire la muerte de Juan Alberto Badio cuando todavía no había sucedido. Fue un hecho muy vergonzoso porque además estamos hablando de una persona del medio, había millones de fuentes para corroborar esto. No solamente la familia, allegados, el hospital donde estaba internado. Entonces, volvemos a la misma premisa que quiero plantear, que el problema es el periodismo, no es la plataforma. ¿Sí? Dejemos de hablar de las plataformas digitales como las que hacen mal periodismo. Es que no chequeamos las fuentes, es que no hacemos bien nuestro trabajo. Es que por un punto de rating, o por apurarnos, o por básicamente no chequear. No traje este ejemplo, pero hace poco un colega publicó en Twitter una imagen de una nota de un medio, no los voy a mencionar, en donde ese medio había tomado esa fotografía y el colega denunciaba que él había sido el autor de esa misma nota y de esa foto en otro medio hacía varios meses. Es decir, el medio que estaba publicando ahora no solamente que robó básicamente esa foto de otro medio, sino que, bueno, no la citó. Digo, podés tomarla si te parece. Aparte, si la ven la foto, era una foto cualquiera, no era una foto de una calle con un colectivo. Digo, ¿cómo no verificás que esa imagen es de otro medio? Si la encontraste googleando, tenés que verificar. Y si no, andá a la esquina y tomá. Era para mencionar, creo que el aumento del transporte. Andate a la esquina y tomá una foto. Andá al archivo y fíjate una foto, digo, ni siquiera una imagen exclusiva, ¿no? ¿Y eso de qué se trata? Yo hablé en su momento con colegas del medio que habían hecho esta situación y una persona me dijo, es por vagos, fiaca, no hay otra explicación. No estamos hablando de algo que realmente hay que buscarlo abajo de la tierra, ¿no? O sea, desidia le podemos llamar. Bueno, estamos haciendo mal el trabajo, nos merecemos que no nos crean, nos merecemos que nos critiquen, sí, nos merecemos. Y la peor consecuencia es esto, es la disminución de la credibilidad, y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Esto es lo que a mí más me preocupa. Por otra parte, es el contexto ideal para la siembra y proliferación de las noticias falsas, ¿sí? Yo creo que acá las noticias falsas existieron toda la vida, existieron siempre está quien quiere engañar, siempre está quien quiere decir una cosa, una falacia. Ahora lo que tiene es que los entornos digitales mejoraron el espacio de distribución de eso y es como un caldo de cultivo, ¿no? Por supuesto el anonimato también,
suma a la posibilidad, obviamente, de hacer proliferar contenido malicioso, pero a mí realmente más me preocupa lo que nosotros no estamos haciendo que lo que el otro está haciendo. La única clave, a mi criterio, de disminuir esto es con contenido de calidad y creíble. Porque, en definitiva, la audiencia puede creer hasta un punto, pero hay cierta medida cuando hay algo que le preocupa que va a ir a contravalidar a los medios de comunicación. Va a ir a buscar la información ahí. Cuando ve que hay algo que finalmente le resulta sospechoso, que no está bien, va a ir a validar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener buena información, bien desarrollada, profundizada, analizada, con buenos datos, bien producida para que no queden dudas en nuestro medio o en nuestro contenido que esa noticia otra es falsa, ¿sí? El mejor antídoto para mí es esta, ¿no? Contra las noticias falsas es el periodismo de calidad y creíble, no hay otra. Hay muchas estrategias en este momento circulando, hay proyectos internacionales, de hecho a nivel local hay uno que está trabajando la gente de Chequeado, deben conocer la plataforma, por ejemplo con Facebook, que lo que busca es monitorear los contenidos que se suben y cuando hay una noticia considerada según el método de fact-checking que es falsa, bueno, se le informa a Facebook y no se suspende en realidad el contenido ni se baja, simplemente hay una alerta para el usuario que indica que ese contenido es falso. En México ha funcionado muy bien este año en relación a las elecciones, que es cuando más prolifera. En Brasil ahora también está funcionando el mismo proyecto y se espera que el año que viene se desarrolle más potentemente acá. El año que viene es una oportunidad única en nivel observación de lo que va a pasar, pero también de preocupación respecto de cómo van a actuar los medios. Van a ser las primeras elecciones, a mi criterio, de la historia argentina, donde realmente lo que es noticia falsa se va a ver de una manera muy, muy, muy potente y en gran volumen. Va a haber una guerra de noticias falsas. Bueno, ¿cómo estamos parados en el periodismo para hacer frente a eso? ¿Tenemos una estrategia? Entonces, y acá cuando empezamos a hablar de periodismo de calidad, no sé cómo vengo con el tiempo, pero arrancamos y 20, ¿no? Bueno, yo puse algunas de los parámetros que obviamente circulan y están publicados y han sido investigados largamente. Obviamente que el periodismo sea ético, ¿sí? Que la exactitud de la información respecto de los acontecimientos sea bien completo. El chequeo de fuentes, algo tan elemental como el chequeo de fuentes, no se hace. O eventualmente, no lo puse acá, utilizar una sola fuente. No sirve utilizar una sola fuente. La diversidad del contenido, la relevancia, que sea comprensivo, la imparcialidad, ¿sí? Acá siempre hay una polémica, bueno, la objetividad sigue existiendo, no sigue existiendo, bueno, yo creo que tiene que haber imparcialidad a la hora de la cobertura y esto solamente se logra con diferentes voces, teniendo una variedad de voces o haciendo un análisis crítico, que no es lo mismo que opinión, ¿no? Otros aspectos sí, puede haber muchos, pero los que yo me quiero preocupar, además de esos, es cómo el periodismo digital puede aportar a la mejora de esa calidad, ¿sí? Y acá es donde entran esos otros aspectos que vemos más abajo en negrita, que tienen que ver con la innovación en relación a los nuevos formatos y las nuevas plataformas, ¿sí? El aprovechamiento de lo que nos ofrece la tecnología para contar mejor, para mostrar mejor lo que queremos contar, me parece un elemento sustancial para mejorar la calidad. Ahora vamos a ver algunos casos. La creatividad, el uso de los datos abiertos y el acceso a la información. Y acá me detengo un minuto. Hoy en día tenemos posibilidad de acceder a innumerable cantidad de información que produce el Estado en sus distintos niveles, hoy obligados por ley, e inclusive hacer pedidos de acceso a la información, y les puedo asegurar, nosotros desde FOPEA hacemos incontables cantidades de proyectos relacionados a esto, a analizar, por ejemplo, cuántos periodistas utilizan, invitarlos a capacitaciones, y no logramos penetrar en la lógica de funcionamiento de los periodistas para que utilicen esto. La cantidad de historias, la cantidad de información que hay en esos datos, de presupuestos, de distribución de justamente dinero, partidas de dinero, en las declaraciones juradas de los funcionarios. Hay mucha información accesible, gratis, donde en realidad
parte de ahí la investigación, después hacemos una entrevista, obviamente, busco las otras fuentes, pero ya solamente con leer esas planillas de datos tenemos, no sé, muchísima riqueza para no solamente contar historias, sino para hacer periodismo con rigurosidad, con datos. No es opinología, los datos están acá. Después, bueno, vemos cómo hacemos el análisis, ¿sí? Pero los datos están acá y te los muestro. Mejorar el conocimiento que se tiene de las audiencias, para mí ahí hay un aspecto clave, esto es lo que mencionaba antes, y la especialización de la gente que hace periodismo en plataformas digitales. No basta con ser ya solamente el buen periodista. Esa es la base, ya la tendríamos por default que poner, punto, lo tengo en la lista. Formados en una universidad, cultura general, metodología, una serie de aspectos. Punto. Completo, vamos a otra cosa. Además, necesitamos especializarlos en un montón de cuestiones que hoy no tienen en su haber. Y el periodismo de calidad ya existe en los entornos digitales y podemos ver algunos ejemplos. Lo que voy a mostrar ahora no se trata de medios, sáquense el medio que lo publicó, sino cómo trabajaron estas. Yo les voy a mostrar muy rápidamente, si puedo, algunos especiales. Este fue un especial multimedia que trabajó el país para el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Bueno, en realidad si lo ven y entran a lo que sería la etiqueta del Día de la Mujer en el diario El País de España, hay una serie de notas producidas, escritas, crónicas, entrevistas, hay todo eso que ya sabemos que puede haber, pero además, por ejemplo, produjeron este especial. Este es uno de los que más a mí me interesó, que se llama Un día sin... No, este no, perdón. El de los anteojos, porque para mí trabajaron de manera muy, muy creativa. Interactivo, ¿quién es quién? ¿Qué hicieron en el país? Hicieron a ver si anda muy bien, esto, mientras se los voy contando para no demorar. Lo que hicieron fue una especie de juego interactivo en donde ponían en una, aquí, acá, ponían una serie de imágenes y de fotos y decía, entre los primeros ejecutivos del IBEX 35 hay más licenciados por la Universidad Complutense de Madrid que mujeres, ¿no? Entonces, fíjense qué hacemos acá. Si nosotros marcamos esto, quedan 2 mujeres. Entonces habla de los porcentajes, los datos, etcétera, ¿no? Bueno, así hay toda una serie de preguntas que se le hace a la audiencia, por ejemplo, en ciencia. Entre los responsables de los 8 organismos públicos de investigación, bla, 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 hay más que mujeres. Marcamos ahí, una. Además de todo el contenido de análisis, acá queda plasmado claramente que hay pocas mujeres en espacios de decisión o de poder, ¿no? ¿Qué queremos contar? Hay pocas mujeres, sí, esto me lo muestra en 2 minutos. Después me pongo a analizar las notas. Digo, acá estamos teniendo un componente de tecnología, creatividad, experimentación, todas las otras cuestiones que les decía que quizás no son las formales, son las que tenemos que avanzar en la búsqueda. Podemos discutir largamente, ya creo que hoy inclusive hay, empieza a haber análisis sobre si lo que se hizo en Panama Papers fue buen periodismo o no, simplemente la exposición de datos donde quizás no estaban bien analizados esos datos, etcétera. Pero sin dudas el trabajo de lo que hizo el consorcio fue punta de lanza respecto de lo que se puede hacer. Esto se publicó en plataforma digital. Obviamente después cada periodista de cada país publicó notas en papel, etcétera, pero estuvo pensado desde el inicio en plataformas digitales y basado en datos. Gran cantidad de bases de datos donde se buscó y se cruzó esa información. Bueno, Vice, no sé si conocen esta plataforma, quienes les gustan los contenidos audiovisuales, documentales, en video, hoy lo que es la plataforma Vice, no voy a navegar estos videos, pero realmente para quien les gusta lo audiovisual, es una de las plataformas mundiales donde están trabajando de mejor manera el contenido documental y realmente uno puede decir, bueno, parece más cine, parece, ¿no?, video, pero realmente es videoperiodismo muy bien trabajado. La Nación acaba de ganar un premio internacional por su investigación respecto de las escuchas grabadas durante la investigación del asesinato del fiscal Nisman. ¿Qué es lo que hizo La Nación en este caso en particular? Yo creo que en la Argentina hoy es el que mejor trabaja calidad relacionada a
plataformas digitales, experimentación, etcétera, ¿no? A nivel local. Todas las escuchas y todas las grabaciones de lo que se hizo en la investigación fueron desgrabadas por grupos de equipos de la Nación y voluntarios, transcriptas, y a partir de ahí, digamos, se conoció mucha información que no teníamos de la causa. Me parece que es un trabajo muy interesante, se cruzó todo ese dato con nombres, personas, etcétera, y a partir de ahí surgieron muchas otras historias y coberturas. Lo que están haciendo con, digamos, los cuadernos en relación a escanearlos, poner buscadores, en este caso ahora una guía interactiva para buscar, por ejemplo, en el fallo de la causa con cada uno de los datos. Digo, después cada usuario hace lo que quiere, ¿no? Pero tiene información para leer. Puede leer muchas notas sobre lo que dijo Bonadío, pero en este caso tiene el fallo de Bonadío. Que se lea de principio a final el fallo, después que saque su propia conclusión en la audiencia. Este es un especial multimedia que a mí me parece muy interesante porque es de una nota, fíjense cómo fue la construcción de esta nota. La periodista le habían pedido una nota sobre el aniversario de el Puente de la Boca. Ella dijo una nota sobre el aniversario, buscar fotos en el archivo, etcétera, etcétera. Bueno, lo vinculó con lo que pasaba en el riachuelo en relación a su contaminación. Entonces empezó a hacer una investigación y hoy, cuando la ves desarrollada, además del relato y del desarrollo, esta investigación, por ejemplo, tiene videos con entrevistas a las personas que viven a la vera del riachuelo explicando el drama de vivir cerca de la contaminación, tiene infografías interactivas con todos datos relevados por ACUMAR respecto, por ejemplo, de acá uno puede elegir el tipo de enfermedad y a partir de la enfermedad detectada, obviamente los datos, ¿sí?, que hay relevados sobre esto. Esto es mejor contarlo así que en una nota, decir tantos casos de diarrea, tantos de... Después hay otra infografía interactiva sobre, por ejemplo, el nivel de contaminación que hay en los distintos tramos del río. Por ejemplo, Puente La Noria marca el nivel de contaminación, ¿sí? Si yo pongo otro tramo del río me marca otro tramo. Bueno, hay videos, hay galerías de fotos. Esto está contado con todos los elementos disponibles en una plataforma digital. Bueno, este proyecto posiblemente lo conozcan quienes siguen a Fernando Irigaray. Es un proyecto realizado por la Universidad de Rosario, la Facultad de Comunicación de Rosario. Hicieron todo un documental se hizo desde la universidad, respecto de, bueno, el avance del narcotráfico en Rosario. Tiene mapas, tiene fotografías, tiene infografías, tiene notas, tiene todo. Bueno, como esto les podría mostrar muchísimos, hay realmente gran cantidad de este tipo de proyectos especiales. No los voy a abrumar con más ejemplos, pero lo que busco básicamente demostrar acá es que periodismo de calidad se está haciendo cuando además, en digitales, cuando además aprovechamos la tecnología y el conocimiento de la audiencia. Y para cerrar, en el año 2015, en el Congreso de FOPEA, de Periodismo Digital, que hacemos en junio en la Universidad Blas Pascal, nosotros hacemos desde hace muchos años un coloquio de editores de medios, donde van los 30 o 40 editores de medios digitales más importantes, y les preguntamos, bueno, cuáles eran los desafíos que tenía el periodismo digital, pero una de las preguntas tuvo que ver con, por ejemplo, qué estaban buscando en un periodista cuando lo tenían que contratar, ¿no? Y muchas de las respuestas están acá, ¿no? Por un lado, uno de los problemas que mencionaban era que sienten que no llegan con los conocimientos que ellos necesitan, ¿sí? Sobre todo los vinculados con herramientas digitales. Por otra parte, cuando ya están en el medio, después los medios obviamente no apoyan en capacitaciones, no los apoyan en becas, etc. Y ese es un problema de los medios muy grandes, pero bueno, nosotros en este caso también tratamos de revertirlo vinculándonos directamente con los medios para que los habiliten a poder seguir capacitándose. Promover las especializaciones en nuevos perfiles. Editor de audiencias, acá pongo solo un ejemplo. En este momento, ese perfil, ustedes preguntan, bueno, ¿qué hace un editor de audiencias en una plataforma digital, en medios digitales? El editor de audiencias hoy lo que tiene que hacer es conocer todas las métricas que tiene el sitio, Google Analytics, Content Insight, bueno, una serie de herramientas que miden las métricas del medio, más las de las redes sociales, y vincular lo que entiende de esas métricas con la producción del contenido.
no quiero hablar del clickbait, ni de las notas más leídas, ni de nada de eso, no, es trabajar en más profundidad. Es poder revertir, por ejemplo, que una nota que está muy bien producida no sea leída. ¿Por qué no está bien leída? No es leída en los medios. Porque quizás no está bien titulada para que pueda ser leída, porque a lo mejor en el encabezado de la nota ya no se menciona lo que... y el usuario entra, lee 2 letras y se va, porque a lo mejor es muy larga y en realidad podía haberse revertido con una infografía, una parte de ese desarrollo de contenido. Entonces, este rol, para que ustedes se den idea hoy, hay 3 medios en la Argentina importantes que están buscando este rol y no lo encuentran. Y hay una persona que tiene este rol que fue disputada por 4 medios en lo que va del año. De hecho, cambió en lo que va del año de 3 empresas. Ahora, ¿cómo se llega a hacer ese perfil? Bueno, periodista, buen conocimiento de la producción de contenidos, todo lo que ya sabemos, buena base, pero aprender y munirse de todas estas herramientas. Obviamente hacerse amigo de los números, en este caso, de las estadísticas. Como ese ejemplo tenemos editor de medios sociales, gestor de proyectos especiales para hacer, por ejemplo, estos multimedia, analista, experto en datos, documentalista audiovisual. Hoy cada vez más el que trabaja con videos se especializa en videos, ¿sí? Contenidos de videos. Promover el periodismo de investigación es clave, es clave. El periodismo de investigación tiene que redundar en calidad necesariamente y obviamente eso redunda en más credibilidad del periodismo. Promover el periodismo emprendedor, otro aspecto clave. Piensen que la salida laboral hoy no es solamente los medios tradicionales. Tienen que empezar a pensar en proyectos autogestionados. Lo hablábamos un minutito antes de... Ya me viste raro. Lo hablábamos antes de empezar. Hoy, por ejemplo, a nivel internacional hay enormidad de ejemplos y de casos, no los traje porque se me iba a hacer largo, pero de proyectos de emprendedores, periodistas emprendedores que tienen la posibilidad de conseguir financiamiento, no solamente de la manera tradicional, conseguir publicidad, que es lo que todos vamos a hacer el día 1, sino de cooperación internacional, de empresas para hacer proyectos especiales, de organismos internacionales para hacer investigaciones de temas de nicho que no hay, medio ambiente, temas de género, no sé, infinidad de temas. Aprovechamiento de los entornos digitales, promover la transparencia y la ética, es fundamental. Los medios hay que empezar a trabajar para que básicamente empiecen a explicar desde dónde están hablando, desde dónde hablan, cómo se financian, en dónde invierten. Si un medio de comunicación hoy tiene como modelo de negocio, además del periodismo, tiene una inversión inmobiliaria, bueno, tiene que decirlo cuando hace una nota sobre desarrollo urbano en la ciudad o sobre impacto ambiental. Lo tiene que decir, después uno decide si lo sigue leyendo o no y cómo está desarrollada esa nota. Y explorar nuevos formatos para generar modelos de negocios y distribución de contenidos. Los podcasts, los newsletters, las visualizaciones de datos, ¿parecen chino o no? Bueno, son formatos hoy de sustentabilidad y distribución de contenido. Para finalizar, el periodismo de calidad en entornos digitales existe, es una realidad, hay que expandirlo, hay que profundizarlo. Para lograrlo, base buen periodismo, pero además máximo aprovechamiento de la tecnología y la creatividad. Gracias. ¿Cómo se llamaba el tuyo? 18. Ya te... ¿Cómo se llama? Buen día. Primero agradecer a Maxi y a toda la organización por la invitación. Bueno, ya estuvimos ayer con Fabián Bergero, ahora me toca esta mesa con Manina y con Juan, así que un placer estar presente acá en este encuentro. Bien, la idea del eje común que teníamos, que era el tema de periodismo de calidad, era, por mi parte, tratar de enfocar en un espacio más reducido que toda la Argentina y ver qué pasa con medios regionales, ¿no? Qué pasa con los medios regionales, particularmente en Internet, que por ahí es lo que más estudio yo. Y en particular, ver qué pasa con los medios regionales en la
Nor Patagonia, que es la región en la que trabajamos y vivimos, en la Universidad de Comahue. Entonces, la idea de la presentación es ver, bueno, describir un panorama de cuáles son los medios dominantes en la región, en las provincias de Río Negro y Neuquén particularmente, ver qué pasa con los medios nativos digitales, surgidos específicamente para Internet, qué tipo de contenidos predominan, qué uso hacen de las redes sociales, y algunos datos de cómo trabajan los periodistas de la región, y bueno, cuáles son los desafíos que todo esto nos presenta para el periodismo a escala más regional y local. Bien, ¿qué medios son los dominantes, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen mayor flujo de audiencia? Bueno, en este caso, en nuestra región lo que pasa es que los medios tradicionales mantienen esa predominancia, ¿no? Los mayores flujos sobre todo en las redes sociales, ¿no? Incluso, por ejemplo, pasa esto con el diario Río Negro, el diario La Mañana de Neuquén, que son los dos diarios más importantes de la región, uno en la provincia de Río Negro, otro en la provincia de Neuquén, y también con los medios audiovisuales, ¿no? Que también tienen una cantidad de seguidores en redes sociales bastante importante, como es el caso de Canal 7 de Neuquén, pertenece a Telefe, y el EU5, que es la radio también de Neuquén, la radio AM más importante de Neuquén. El más antiguo de todos estos en internet es el diario Río Negro, que es de agosto del 97, o sea que ha cumplido 21 años hace un mes. La Mañana de Neuquén es más joven, tiene 10 años, cumplió 10 años el mes pasado, y los medios audiovisuales han entrado en internet bastante después, incluso a veces salteándose la etapa de la web y directamente ingresando a redes sociales, como vamos a ver después. Más allá de estos medios tradicionales, hay también una explosión de medios en internet, ¿no? O sea, una buena cantidad de pequeños sitios manejados muchas veces por periodistas, 2 o 3 periodistas, o sea, por redacciones muy pequeñas, que no son ni siquiera redacciones en realidad, que trabajan muchas veces en sus casas, a veces financiados por alguna empresa en particular, otras veces como emprendimientos de periodistas. Bueno, así es el caso, por ejemplo, de Neuquén al Instante, de Cutralcó al Instante, de AIN Roca, de Bariloche 2000, de Minuto Neuquén, La Costura Digital. Son pequeños medios, digamos, que tienen estas fechas de nacimiento. Entre 99 es Bariloche 2000 es más viejo, pero los demás son todos de la última década. Son medios hiperlocales, o sea que construyen una agenda basada en lo que sucede en la ciudad de referencia. De hecho, tienen la marca, en la marca ya nombran a la ciudad, ¿no? Cutralcó, Neuquén, Bariloche. Son medios en su mayoría con modestos recursos humanos, recursos económicos y recursos tecnológicos, ¿no? Y son cada vez más, ¿no? Probablemente nunca hubo tantos medios en la región como ahora, ¿no? De todos estos, los que más se destacan en cantidad, por lo menos de influencia en las redes sociales, son Neuquén al Instante, que recientemente fue vendido, y Minuto Neuquén, que llegan a, si se suman los seguidores en las 3 cuentas principales, Facebook, Twitter y YouTube o Instagram, según el caso, llegan a 128.000 y 95.000 seguidores. Un caso en particular, les anticipaba antes, son los medios audiovisuales, ¿no? Las radios, los sitios de radios y canales de televisión en la región. Y son un caso particular porque hacen un uso bastante limitado de la web, ingresaron mucho más tarde a internet y la mayoría no tiene actualización permanente de noticias, sino que son más bien portales institucionales que por ahí agregan algunos videos, pero poca producción, digamos, específica para
el sitio web. Así son, por ejemplo, los sitios de Elo18 Radio El Valle, en General Roca, Somos El Valle, canal de televisión, Canal 7 de Neuquén, RTN. Por ahí los que más actualizan sus web son AM740 La Carretera de Allen, Elo19 de Chipoleti, Canal 10 de Roca y 24/7 Neuquén, que tienen por ahí un mayor dinamismo en la web. Pero básicamente es esto, ¿no? Digamos que parecía como se han salteado esa parte de la web y han ingresado al mundo digital directamente por las redes sociales. En especial Facebook, Twitter y en el caso de los canales de televisión, YouTube, ¿no? Las actualizaciones se realizan por estas vías y las interacciones cuando existen se encaminan por ahí. Bien, de esto se destacan sobre todo Canal 7 de Neuquén y el EU5 de Neuquén, si los medimos en función de la cantidad de seguidores en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Facebook, que tiene un dinamismo y una actividad muy grande. Claro, esto implica, digamos, darle todos esos contenidos a una plataforma que no dominan, ¿no? Trabajan, lo hablábamos ayer con Vanina, trabajan muy bien las redes sociales, trabajan en forma nativa, pero dejan en manos de un tercero, en el caso de la distribución de los contenidos, ¿no? Que en el caso de Facebook sobre todo ha cerrado mucho el filtro y deja pasar a los usuarios una muy pequeña porción de las noticias que les llegan a cada uno. ¿Qué contenidos son los que predominan? Bueno, la noticia de último momento por ahí es la que domina claramente en estos sitios, lo que pasó ahora, ¿no? Lo último. No necesariamente la actualización sincrónica, sino lo que pasó recién, digamos, ¿no? De hecho, muchos medios patagónicos digitales destacan esta propiedad desde su marca, ¿no? Esto que decíamos, Cutralcó al instante, Neuquén al instante, Minuto Neuquén, Neuquén 24 horas, nos está marcando que su valor añadido está justamente en esa actualización permanente que no, en principio, lo diferencian de otros medios, ¿no? Y esta actualización, que en principio puede ser un valor diferencial para estos medios, también se convierte en una trampa, ¿no? Porque oculta o directamente no permite trabajar otras actualidades que son menos urgentes, menos efectistas, pero por ahí más profundas y que permiten una narración de la actualidad mucho más completa que lo que está pasando ahora, ¿no? Además, con los riesgos de equivocación y que esto implica también, ¿no? Es decir, que el periodismo en Internet nos permita una actualización permanente no quiere decir que todo el sitio tenga que ser ocupado por esta actualización. De hecho, hay medios, digamos, que trabajan otros tipos de actualidades que pueden resultar más completas y más interesantes para las audiencias, ¿no? Claramente acá el desafío es explorar otros ritmos de actualidad, ¿no? Trabajar géneros periodísticos que por ahí ofrezcan mayor profundidad, que no se da en muchos casos, sobre todo en estos medios nativos digitales, ¿no? Un periodismo que vaya más allá de la noticia de último momento y que trate de explicar los hechos, trate de interpretarlos y darle perspectivas y contextualizarlos. O sea, más que la primicia, por ahí buscar noticias que sean específicas de ese medio, que pueda aportar solamente ese medio y que eso sea también un valor diferencial respecto a lo que pueden ofrecer otros medios. Bueno, ya lo dijo Vanina recién, Esteban también Zunino lo dijo ayer, la cuestión de las fuentes, ¿no? El uso de las fuentes domina claramente las noticias construidas con una sola fuente, sobre todo en los medios nativos digitales, y fuentes que generalmente son fuentes oficiales además, ¿no? Que se expresan en gacetillas.
Y cuando no son fuentes oficiales, muchas veces son fuentes anónimas, ¿no? Que no aparecen en el texto. Y eso pasa también muchísimo, ¿no? Noticias construidas sin citar a ninguna fuente. Bueno, esto obviamente resiente mucho la calidad del periodismo, ¿no? Nos pone, digamos, en una disyuntiva interesante, porque además por ahí si tienen que poner después otra fuente, construyen otra noticia que a veces no está, ni siquiera está linkeada, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, las noticias, digamos, los contenidos tienen un déficit ahí muy grande. Claramente ahí el desafío es salir más a la calle, algo que tiene su dificultad, como vamos a ver después, por el tema de las rutinas periodísticas que predominan en estos medios, pero que resulta fundamental para justamente generar un periodismo de mayor profundidad. Hacer más reporterismo, contar más historias y construir una agenda propia que vaya más allá de lo que marcan las oficinas de prensa. Creo que son los desafíos más importantes. Ni hablar. Bien. Bueno, eso ni se usa, digamos, ¿no? Sobre todo en estos medios. Y está alcanza la mano. Sí, quizás habría que ver cuántos datos abiertos hay a nivel regional. Por ahí decía a nivel nacional, pero no, bueno, a nivel regional algo en Neuquén un poco más. En Río Negro cuesta bastante conseguir que los gobiernos abran sus datos, ¿no? Bien, en cuanto a las redes sociales, un poco lo contábamos ayer con Fabián, tiene una presencia cada vez más importante en cantidad de seguidores. Nos impresiona, digamos, cómo se va incrementando. No es algo que ocurre solamente en la región, digamos, a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Las redes sociales constituyen una de las vías principales para el acceso a las noticias, como ya se viene demostrando desde el 2011 y se sigue reafirmando en cada informe. Por ejemplo, en el último el último Digital News Report 2018, siempre aparecen los países de Latinoamérica entre los que más utilizan redes sociales para acceder a las noticias. Bueno, nosotros en la región hicimos en el 2012 una primera investigación con el equipo de investigación de la Universidad del Comahue y veíamos que nos llamaba la atención justamente este uso de la cantidad de seguidores, digamos, que tenían estos medios en Facebook y Twitter. Hoy, 6 años más tarde, vemos que en Facebook la cantidad de seguidores en Facebook se ha multiplicado por 10 y la cantidad de seguidores en Twitter de los mismos medios se multiplicó por 16. O sea, incluso se ha achicado la brecha, digamos, entre Facebook y Twitter. Esto abarca también, como decíamos antes, a los medios audiovisuales y a los medios nativos digitales, ¿no? Y bueno, también acá vemos, por ejemplo, cantidad de seguidores en medios norpatagónicos, estos sumados Facebook, Twitter y YouTube o Instagram, depende del medio, o sea, la tercera red social más usada. Y vemos que, bueno, por ejemplo, el Diario Río Negro, Canal 7 Neuquén, el U5 y La Mañana Neuquén, que son los medios tradicionales, digamos, los medios que vienen, bueno, los medios que tienen otros referentes, digamos, referente impreso, referente de televisión o radio, aparecen entre los que más seguidores tienen, ¿no? Después siguen Neuquén al Instante y Minuto Neuquén, que son dos medios nativos digitales, 24/7, un canal de televisión nuevo, Canal 10 de Roca, que es un canal de televisión público, y después, bueno, AINE Roca, el Cordillerano, Bariloche 2000 y Cutralcó al Instante son medios nativos digitales. En el medio está Somos el Valle, que es un canal de televisión. Bueno, a esto se agrega, digamos, esta cantidad de seguidores que se incrementa año a año, se agrega lo que está pasando con las aplicaciones de mensajería, particularmente WhatsApp,
prácticamente todos estos medios tienen un número de WhatsApp, un número de teléfono para que los usuarios se conecten con los periodistas para transmitir información, para mandar fotos. Así hacen los dos diarios, las radios, los canales de televisión, todos publican un número de celular para que los usuarios envíen material. Al mismo tiempo, WhatsApp es una plataforma cada vez más usada por los usuarios para compartir y acceder a noticias en grupos pequeños, ¿no? Parecía como que en buena medida mucha de la participación que antes se canalizaba a través de Facebook o de Twitter se empieza a ir a plataformas más privadas, de entornos más controlados, digamos, como son los de mensajería instantánea, como es WhatsApp. También, si lo comparamos con el 2012, uno ve que hay menos volcado de contenidos a las redes sociales, si bien es lo que predomina, como lo trabajamos ayer con Fabián. Hay menos copy y pegue, digamos, de noticias en las redes sociales, y hay más uso de adaptación, o sea, uso de hashtags, por ahí un texto específico, un emoji, algo que agrega algo y de alguna forma agrega una adaptación, digamos, a cada una de las redes sociales. Y también hay algunos ejemplos de expansión, en el sentido de que se agregan insumos nuevos en las redes sociales. Siempre en el contexto de que el volcado sigue siendo lo dominante, ¿no? ¿Qué plataformas utilizan para los usuarios para acceder? Bueno, es interesante ver cómo se ha ido incrementando la cantidad de accesos a través del móvil en los últimos 2-3 años, ¿no? Acá hay datos del 2017, la comparación entre el diario Río Negro y La Mañana de Neuquén. En azul más oscuro, los accesos a través del móvil, que como vemos ya el año pasado superaba a los de PC. Móvil implica celular y tablet, aunque la tablet no es un dispositivo tan relevante como se creía que iba a ser. Y La Mañana de Neuquén, que iba por atrás el año pasado, y ahora vemos que este año por primera vez ha superado al diario tradicional de la región, que es el diario dominante de la región, que es el Río Negro. Y lo ha superado por los accesos a través del móvil. Esto es cantidad de visitas, cantidad de usuarios únicos. Ahora, si uno ve la permanencia, esto ya no es tan así, digamos. El Río Negro sigue teniendo mayor permanencia. Quizás esto tenga que ver con que en el móvil uno entra, ingresa y sale, ¿no? En cambio, con la navegación en PC, uno tiende a permanecer más tiempo y a navegar mayor cantidad de tiempo. Los desafíos para esto son enormes, ¿no? Diseñar una navegación específica para el móvil pensando en estos dispositivos es fundamental, teniendo en cuenta que tenemos la mayor cantidad de visitas provienen desde ese lugar. Tener un diseño adaptativo que se adapta a las distintas pantallas es fundamental, o incluso que quizás intentar con alguna aplicación, sobre todo me parece en medios audiovisuales puede ser interesante. Aprovechar toda esa gramática interactiva que permite la tactilidad, ¿no? En los celulares es, digamos, todo un campo de acción, de actuación sumamente interesante, sobre todo cuando se trabaja con aplicaciones. Y bueno, trabajar las redes sociales como puerta de entrada, como puerta de ingreso y también como plataformas de narrativas y de interacción es fundamental, ¿no? Pensarlas como si fuera la home. No para que se lleven todas nuestras visitas, pero sí para explorar y trabajar todas las posibilidades narrativas, interactivas y temáticas que puedan llegar a tener esas vías de acceso. Y bueno, todo lo que hace a la personalización de contenido, ¿no? Que justamente es una de las variables que por ahí más distinguen a la navegación del móvil con la navegación a través de una PC. O sea, esta posibilidad de llegar al usuario en el lugar que está y en el momento indicado. A través del celular esto
las posibilidades de esto se incrementan. También hay un uso incipiente en la región de aplicaciones, aplicaciones móviles. Recientemente, bueno, ha inaugurado aplicaciones Canal 6 de Bariloche, el 19 de Neuquén, Canal 10 de Roca, el de Neuquén. También tiene, Río Negro tiene su aplicación que reproduce el diario impreso, La Mañana de Neuquén reproduce el diario digital. En general son reproducciones del anterior, del medio original, del medio tradicional, ¿no? Los nativos digitales, curiosamente, todavía no han incursionado en el mundo de las aplicaciones, pero básicamente, bueno, estos medios, como decíamos, reproducen los contenidos de los medios preexistentes. Tienen el streaming de la radio, la señal en vivo de la televisión, el acceso a las redes sociales y algunos contenidos por ahí que están esbozados en texto. Sí que estos entornos, a diferencia por ahí del móvil, son entornos más controlados, ¿no? A diferencia de la web, son entornos más controlados, ¿no? En el que el diseñador puede por ahí tener más control, digamos, de toda la navegación, ¿no? De esto se destaca el Canal 6 de Bariloche, que por ahí funciona como una vía ágil, sobre todo para el envío de fotos de usuarios, ¿no? Tiene una forma sencilla, digamos, para que los usuarios envíen fotografías y videos, que luego se publican en la web y en el noticiero. Acá hay claramente un desafío interesante de ofrecer contenidos que impliquen valor añadido, más allá de la reproducción de estos medios preexistentes, mejorar la experiencia de usuario, sin ninguna duda, que ofrecen estas aplicaciones, trabajar en forma cuidadosa las notificaciones, que es un área también de exploración, que ya se ve que están trabajando. Esto implica, digamos, valorar bien en qué momento molestamos al usuario, le decimos esto es importante para que vos lo leas y no te bombardeen con permanentes notificaciones que por ahí no te van a interesar. Y integrar a las aplicaciones en todo el ecosistema de medios. Eso es otro también desafío, porque muchas veces ni siquiera aparece el ingreso a través de la página de inicio. O sea, uno lo descubre yendo al App Store que tienen estas aplicaciones, pero no se presentan, no hay enlaces desde redes sociales o desde la home del sitio. ¿Cómo se sostienen estos medios? Bueno, casi la totalidad de estos medios en Internet tienen la publicidad como única fuente de recursos, algunos en el caso de los diarios con la venta de productos, pero básicamente es la publicidad. Y en el caso de los digitales es la única vía de ingreso, ¿no? Hay una dependencia de los ingresos de los medios tradicionales y, digamos, hay ahí toda una vía de experimentación. Bueno, justamente hablamos con Vanina de las posibilidades de buscar otras vías de financiamiento que tengan que ver más allá de los anunciantes, ¿no? Y además de tratar a la publicidad como, si hablamos de nuevas narrativas en contenidos periodísticos, también hace falta nuevas narrativas en publicidad, ¿no? Esas publicidades que nos obstaculizan lo que uno quiere ver, que se interponen, que molestan, no ayudan para nada, digamos, al sostenimiento de ningún medio, ni ayudan a hacerlas más queribles, digamos, todo lo contrario, ¿no? Bueno, y hay medios públicos también que, además de la publicidad, reciban financiamiento de los estados, como por ejemplo Canal 10, el 19 o RT. Bien, los desafíos ahí, ya los anticipé un poco. Encontrar un modelo de sostenimiento perdurable, claramente es el desafío más importante de todos los medios digitales, no solamente de la región, sino del país, seguramente del mundo. En eso creo que están todos, buscando distintas vías de ingreso. Diversificar las fuentes de ingreso, fundamental, no quedarse solamente con una. Hay un montón de opciones que tienen que ver con no solamente con los muros de pago, sino también con los sistemas de membresía, con una diversidad de fuentes, servicios a otros medios, servicios a empresas. En fin, hay una diversidad de opciones que seguramente se van a tener que implementar para poder sostener estos medios, ¿no?
y obviamente no depender de la publicidad oficial ni de unas pocas privadas que termina siendo un cuello de botella que y estar pendiente de un hilo que en cualquier momento se puede cortar. ¿Cómo es el trabajo? Y ya con esto vamos a terminar. Bueno, claramente el trabajo periodístico está precarizado, sobre todo quienes buscan vivir de medios en internet. Son periodistas que trabajan en más de un medio, usualmente. Esto lo ha trabajado otra integrante del equipo, que es María Teresa Bernardi, que ha realizado entrevistas con distintos medios de la región y bueno, ha visto los equipos de trabajo exiguos, sobre todo los medios estos nativos digitales, ¿no? Con mucha exigencia o autoexigencia de velocidad, lo que redunda también en problemas de calidad, de falta de chequeo de fuentes, por lo que decía Vanina. Incluso en estos nativos digitales desaparece la redacción como espacio de socialización, el espacio de socialización clásico que tenía todos los medios, ¿no? En el sentido de que muchos trabajan desde sus casas, ¿no? Enviando noticias y no se juntan, digamos, en un espacio común. A todo esto se suma que en los medios más importantes, por ejemplo el Diario Negro, ha iniciado una serie de vinculaciones no tan voluntarias con despidos que ya llegan a los 25, ¿no? Y eso ya es una medida importante, incluso con cierre de agencias que son de muchos años, ¿no? Como Villa Langostura, Valle Medio, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, de ciudades que relativamente importantes para la región. Claramente el desafío acá es lograr mejores condiciones laborales para los periodistas, es un desafío importante que está atado claramente a la cuestión del sostenimiento de estos medios y está atado también a la cuestión del periodismo de calidad, ¿no? Si uno se pregunta por dónde hay que empezar, si por tener medios sostenibles para hacer periodismo de calidad o tener periodismo de calidad para hacer medios sostenibles, yo diría que por lo menos empecemos primero por hacer un periodismo de calidad para ver si podemos sostener esos medios, ¿no? Bueno, para terminar entonces, como conclusión, digamos, de este panorama rápido del periodismo regional, particularmente en la Norte Patagonia, uno ve que hay creación de nuevos medios, hay una explosión de nuevos medios digitales sobre todo, sobre todo en la última década, con muchos problemas de sostenimiento, pero que igual se mantienen, digamos, aunque los más influyentes continúan siendo por ahora los tradicionales, ¿no? El uso periodístico de las redes sociales ha madurado, ha crecido, la cantidad de usuarios y sigue incrementándose la cantidad de seguidores en forma llamativa, ¿no? Ahora sobre todo es el caso de Instagram, ¿no? Particularmente. Facebook parece llegar ya casi a un techo y parece que el incremento está dado a partir de ahí. El periodismo móvil sin duda que implica un reto importante, mirando cómo son los accesos, la cantidad de accesos y por dónde ingresan los usuarios. Y básicamente creo que los desafíos se resumen en dos, ¿no? Trabajar en un periodismo de mayor calidad, un periodismo que chequee fuentes, que contraste, que trate de ir más en profundidad, que no solamente cubra la noticia de último momento, sino que también lo complemente con otras actualidades prolongadas y permanentes que por ahí ayudan a entender más lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, y junto con esto la cuestión de explorar formas creativas de financiamiento para poder sostener estos medios para que permitan, en definitiva, diversificar las voces que se escuchan en la región. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Sí. Bueno, vamos a tratar de ser
breves, que es la hora del almuerzo. Gracias a todos, sobre todo a los organizadores. Estoy muy feliz de compartir este panel con dos grandes colegas y amigos como son Alejandro y Vanina. Yo voy a leer crónica. Voy a tratar de hablar de narrativa. Antes fui anotando acá en una servilleta algunas ideas mientras escuchaba a Vanina y a Alejandro. Y lo primero que anoté es una anécdota, sobre todo con el tema de las noticias falsas, que me parece muy característica, y esto que decía Vanina de que no son propias del digitalismo, ¿no? El 3 de septiembre del 73, 3 periodistas le realizan una entrevista a Perón. Entre esos 3 periodistas había uno que en el gremio somos bastante supersticiosos, era considerado mufa, yeta, ¿no? Entonces un periodista de Telam pasa el reporte para Telam y dice, bueno, Perón está reunido con Sergio Villarroel, con Jacobo Timerman y con Mitchum. Lo bautizaban Mitchum para no decir el nombre, ¿no? Y ese cable después se publicó, ¿no? Perón con Robert Mitchum, ¿no? Y ese error a mí me parece que tiene una carga de romanticismo hermoso, digamos. Sobre todo porque los periodistas consideramos que la realidad es un hecho absolutamente inverosímil. Y en esa porción de poder narrar lo inverosímil, me parece que está ese valor añadido, saliéndonos de las notas cliqueras del ciberanzuelo y tratando de poder narrar las historias, los acontecimientos, los perfiles de los personajes desde un lugar tan particular, tan singular, que nos lleva a pensar de que Perón estaba con Michu. Bien, por otra parte, quiero hablar de cómo manejamos el índice de frustración cuando trabajamos en un medio digital, cuando no podemos hacer nada de lo que dijo Vanina y no podemos hacer nada de lo que dijo Alejandro. Digo, ¿no? Que eso es lo que nos pasa. Entonces, para poder manejar ese índice de frustración, pensaba mientras lo escuchaba en definir 3 categorías. El periodismo fabril, el periodismo artesanal y el periodismo innovador. Hay un teórico chileno que se llama Juan Carlos Camus, que él piensa habla sobre las redacciones de 2 niveles, ¿no? Un primer nivel de redacción que trabaje sobre lo urgente y un segundo nivel que trabaje sobre la profundidad. Entonces yo pienso que en los 3 tipos de periodismo tenemos factores de calidad. Ahora, esos factores de calidad se redefinen según qué tipo de periodismo hacemos. Cuando pienso en el periodismo fabril, es tal vez ese periodismo que hacemos desde el digitalismo, donde estamos obligados a cubrir el último momento, administración de redes sociales, chequeo en tiempo real. Entonces, cuando hacemos periodismo fabril, el tiempo, el factor tiempo, es un indicador de calidad. El factor precisión, el factor rigor, ¿no? Que aquí estuvieron hablando. Menos tiempo, más calidad para el periodismo fabril. ¿Qué sería el periodismo artesanal? El periodismo artesanal, lo pensaba mientras lo escuchaba, es que cuando nosotros tenemos algún tipo de técnica y la utilizamos para hacer un objeto que es único. Digo, si hacemos ceniceros y no es fabril, es artesanal, cada cenicero es único, pero empleamos la misma técnica para hacer cada cenicero, ¿no? Leila Guerriero suele decirse que es terrible cuando uno se autocopia. Yo creo que no, porque el periodismo artesanal, o sea, tenemos la posibilidad de autocopiarnos ciertas técnicas y marcar un valor añadido y que no sea fabril necesariamente. Ahí probablemente tengamos más tiempo y las mismas condiciones de rigor, chequeo, precisión. En el periodismo innovador, que ahí es cuando tenemos que negociar con nuestros jefes, venderle que tenemos una gran idea, que nos dé más tiempo para producir, ¿no? Entran muchos de los elementos y de los soportes y los dispositivos y las distribuciones que nombraban mis compañeros, ¿no? Entonces vamos a tener menos síntesis, podemos explayarnos más, vamos a tener mucho más tiempo.
Entonces me parece que esos tres conceptos son interesantes para saber dónde estamos parados, ¿no? Una colega que la llamaron de un medio porteño para escribir una crónica, le dan cierto tiempo, la manda y después dicen, oye, el editor no me responde. Bueno, pero el editor está en el periodismo fabril en este momento, ¿no? O sea, no maneja tu ansiedad, tranquila, en algún momento te va a contestar, va a poder entrar en un proceso creativo de edición, va a haber un ida y vuelta. El tema es tener conciencia, ver qué tipo de periodismo estamos ejerciendo. Aparecieron varias palabras, ¿no? El tema de la polivalencia, el multitasking. Yo agregaría solamente que para mí la multitarea, yo trabajo en Fundeu. ¿Conocen Fundeu Argentina? La Fundación del Español Urgente, ¿no? Después, si quieren, googleen. Entonces, cuando digo un anglicismo, tengo como el TOC Fundeu, lo digo multitasking, multitarea. No dije clickbait, dije ciberanzuelo, digamos. Entonces, bueno, es como un TOC que me genera, digo, tratar de utilizar las palabras en español. Sí, además es una cuestión como ideológica, ¿no? Prosumer, community manager, trato ¿no? Tratar de utilizar las enormes posibilidades que nos ofrece nuestra lengua. Bien, la polivalencia, digo, y la multitarea, digo, cuando pensamos en la polivalencia profesional, tratar de pensar en tener habilidades y tener criterio, más que nada, sobre qué herramientas utilizar para contar una determinada historia. Creo que las historias muchas veces nos piden ser narradas de una determinada manera o de otra. Entonces la polivalencia es tener ese criterio, no saber necesariamente hacer todo. Y la polivalencia también es trabajo en equipo, es poder pensar en equipos interdisciplinarios, un poco lo que decía Vanina. Bueno, dicho esto, como introducción, mi idea es ir hacia la palabra como punto de partida hacia un indicador de periodismo de calidad en el digital. Y sobre todo, digo, cuando pensamos en transmedia, a mí me parece como que el transmedia sigue siendo un término que no me termina de convencer tanto. Hoy escuchaba en otras charlas otros conceptos, el de la multimodalidad, que me parece muy interesante. Digo, ¿cómo somos transmedias en relación a nuestro propio rol de reportero o de cronistas? Y ahí se relaciona con la polivalencia, ¿no? ¿Quién escribe esas historias? ¿Cómo hacemos para ejercer un periodismo transmedial en el día a día? Y si es que existe esa posibilidad en torno a la elección que hagamos para contar una determinada historia u otra. Yo vengo de una formación más audiovisual, vengo de trabajar en televisión, mi formación es televisiva, fui productor de Crónica Televisión, así que tengo un posgrado en sensacionalismo, pero las placas rojas, yo trabajé sobre el fin de los 90, digo, las placas rojas de Crónica me parece que son como la versión analógica de Twitter, por la síntesis, digo, irrumpía la programación, o sea, salvo la lotería. O sea, la lotería no se corta. La lotería no podía aparecer una placa roja, pasara lo que pasara. Y hay una dosis de ironía en las placas rojas. Y sobre todo esta cuestión del quiebre de la programación, de una programación rígida, así eran digo, hoy parece anacrónico esto, ¿no? Pero la televisión era así antes. Y tal vez el último momento, en ese momento lo tenía más la radio, además de las agencias de noticias. Entonces pienso en esto, en cómo escribir en tiempo presente y también lo interesante que es desarrollar desde las facultades de comunicación y de periodismo la posibilidad de escribir y desarrollar mucho más el tema de los guiones documentales, el ejercicio del guión. ¿Por qué digo del guión? Digo porque me parece que nos aporta una destreza en la observación y en una forma de escribir. Si nosotros pensamos en la conformación de los géneros televisivos y los formatos televisivos, un género se forma, se construye a partir de la combinación de tres elementos, que
son el tema que se aborda, la estructura, cómo está estructurado ese relato y a qué audiencia se dirige, ¿no? Cuando pensamos en el formato de un programa y no de un género tradicional, digo, cuando hablo de género pienso en infantil, deportivo, noticiero, entretenimiento, novela, telenovela. El formato, digo, que tiene que ver mucho, que nace, digamos, al calor de los 90, con la llegada del talk show, el reality show, empieza a darse una fusión y una mixtura entre la temática que aborda, cómo se estructura ese relato y una audiencia específica casi como para cada formato. ¿Por qué digo esto? Digo, porque me parece que en el digitalismo y en el periodismo digital muchas veces lo que estamos pensando es también en la creación de formatos particulares o singulares en función de cada medio o en función de proyectos particulares según cada medio de comunicación. La posibilidad de empezar a pensar en la creación de formatos particulares para cada medio. Hoy está Fernando Irigaray, ¿no? En una videoconferencia, me parece. Bueno, con Fernando hace algunos años comenzamos un proyecto que primero empezó siendo audiovisual, después se transformó en un proyecto transmedia, que se llama Tras los Pasos del Hombre Bestia. Descubrió Fernando hace unos cuantos años que la primera película de terror del cine argentino se había filmado en Rosario. Yo les digo eso y ya uno quiere saber esa historia, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto sin saber por aquel entonces si se iba a transformar en un transmedia, pero sí en principio en un audiovisual. En ese audiovisual a mí me tocó hacer el guión, y esto lo relaciono con lo que les decía anteriormente. Cuando nosotros escribimos un guión, escribimos en tiempo presente, son oraciones cortas, no adjetivamos, es casi una fórmula como sujeto, verbo, complemento, punto. Sujeto, verbo, complemento, punto, y ya. Esa es la fórmula para escribir una buena crónica, ¿no? Digo porque muchas veces cuando tratamos de meternos en el periodismo narrativo, de empezar a explorar sobre alguna narrativa particular, muchas veces lo que suele ocurrir es que terminamos transformando textos demasiado barrocos, cargados de adjetivos, o sobre todo hay una ponderación innecesaria del narrador, ¿no? Entonces, era una mañana fría cuando llegué a entrevistarlo, Alejandro Ross tenía unos lentes, un saco de azul, no, como si la historia de Ross comenzara acá, digamos. Yo tendría que indagar un poco más sobre la Patagonia, el Comahue. Y esto lo digo porque muchas veces desde el periodismo lo que solemos hacer es trabajar sobre falsos detalles o falsas pistas. Y la única manera que tenemos, y acá viene el factor tiempo del tercer nivel del periodismo artesanal o innovador, es cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la observación en esa tarea de reporterismo. Quiero retomar una de las frases de Alejandro cuando le hablaba de que hace falta reporterismo, y yo creo que ese periodismo se distingue por la cantidad de tierra, ¿no?, que llevan los periodistas en los zapatos. A esta altura, seguir replicando un periodismo gacetillero, un periodismo donde se dirime vía telefónica, digo, o sea, me parece que no alcanza con la cantidad de recursos que nosotros tenemos y la posibilidad de estar en el lugar de los acontecimientos, poder estar mirando cara a cara a nuestros personajes, o sea, poder de alguna manera desarrollar todo tipo de sentidos y emocionalidad que nos van a dar un valor añadido a la hora de contar una historia. Si pensamos, decía, de la importancia de la escritura del guión, los guiones están divididos en escenas y en líneas de diálogo, y suelen ser el comienzo de un proceso que después es un proceso visual, pero cuando pasamos a la crónica, esa crónica, ese trabajo fundado en el periodismo narrativo, es un fin en sí mismo. Ahora, la construcción de escenas y de resúmenes hace que
que nuestras audiencias, nuestros lectores, tengan esa percepción de estar en el lugar de los hechos. Ahora lo que voy a hacer es leer una serie de pasajes, todas crónicas que vieron la luz en distintos medios digitales y de alguna manera también anclados en lo que es la hiperlocalía, ¿no? En medios hiperlocales. Esta historia es una historia sobre un músico, Tony Camargo, muy famoso en Centroamérica, mexicano. Me lo topé en México, que ni siquiera los mexicanos sabían que era mexicano, pensaban que era cubano o centroamericano. Y les voy a leer una escena y un resumen como para dar un marco de cada uno de los elementos narrativos. Tony Camargo sabe que Efrén Maldonado aún no se enteró de la muerte de su esposa. Las malas noticias de los ídolos abandonados no corren con la urgencia que imponen las redes sociales ni forman parte de la industria del entretenimiento televisivo. Son simplemente malas noticias tan dolorosas como íntimas. Efrén, el caricaturista y periodista devenido en productor musical al estilo Wim Wenders, que en 2010 produjo el disco Eclipse rescatando del ostracismo al artista emérito de México, lo llama por teléfono el domingo 2 de agosto del 2015 a las 12 del mediodía de Mérida, Yucatán. El calor arde en los pies de los transeúntes yucatecos de la calle 60. El teléfono suena, Tony atiende y Efrén no escucha el tradicional huelva. Las malas noticias se transmiten sin decir siquiera una palabra. Una gorra negra con la estampa de Spider-Man apenas tapa las canas despeinadas y tupidas de Tony Camargo. Una camiseta puesta a las apuradas y un pantalón a medio caer son el atuendo improvisado que se aleja del traje impecable y del moño negro que el cantante utilizó hace apenas 8 meses cuando interpretó El Año Viejo con la Orquesta Filarmónica Latinoamericana de Houston en el Teatro Jones Hall, en el tradicional concierto de la Navidad Latina. Camargo, el viejo que nació 2 años antes que inventaran la penicilina, espera a Efrén en su casa para darle un abrazo, una especie de antibiótico para ahuyentar a la soledad. Acá hay una escena, la presencia del cronista en el lugar y también la posibilidad. Villanueva Chac dice, que es el editor de la revista Etiqueta Negra, dice cómo transformamos el dato en conocimiento, ¿no? De alguna manera, cuando estamos en el periodismo fabril, el dato aparece como dato y ya, no tiene ninguna otra vuelta. Digo, acá no figura el año del nacimiento, digo, está comparado con otro hecho u otro acontecimiento contemporáneo del personaje. Voy con un resumen y después sigo. Tony Camargo no es bueno para las matemáticas. No sabe cuántos discos grabó ni cuántas copias se vendieron del Año Viejo y actualmente no recibe ningún tipo de regalías de la discográfica por la interpretación que suena en todo el continente cada vez que termina un año. En su casa de la calle 60 transita una soledad espesa desde el día que murió Lupita y procura sacar cuentas. De 8 hermanos solo quedan 3 vivos. Cada vez que vacuna a sus 3 perros gasta 800 pesos mexicanos. Cada 2 meses invierte 80 pesos más para pelarlos. La última vez que lo visitaron sus hijos estuvieron solo 3 días. Cobra algo más de 2.000 pesos como músico jubilado. El costal de alimentos para Loreta, la lora, vale 174 pesos y le dura 2 meses y medio. Al mediodía suele almorzar un sándwich de jamón y ya pasaron 102 días de la muerte de Lupita. El 13 de septiembre, día de mi santo, se cumplieron 50 días de fallecida. El 17 de septiembre será el primer cumpleaños que no la vamos a pasar juntos. Como los presidiarios en su celda, esperando la soledad, Camargo cuenta cada día que pasa en soledad. La única cuenta matemática que lleva con exactitud es la de la ausencia del amor. Verán que hay una acumulación de datos insignificantes de cuánto vale un costal para el alimento, pero a mí me gusta mostrar esto porque si pensamos en inversa, digo, ¿cómo armamos o cómo diseñamos dentro del trabajo de reportería en calle el diseño de un cuestionario? Digo, nadie se va a imaginar que vamos a estar preguntando cuánto cuesta un costal de alimentos para loros en México, digamos, ¿no? De todas maneras, ahí el dato fuerte, esto cuando aparece, una persona que no sabe cuántos discos se vendieron, uno de los discos más vendidos en Centroamérica, sí sabe cuántos días pasaron desde la muerte de su esposa, es como empezar a trabajar en una fricción con el dato, ¿no? O sea, cómo empezamos a comparar. Si acá la cuenta más sencilla hubiera sido cuánto cobra y lo traducimos a dólar pensando, ¿no?, en que el indicador dólar,
¿no? Estos 1000 y pico de pesos mexicanos, cuántos dólares son para tener una referencia global. De todas maneras, a mí me parece que es en ese trabajo, más de roce, más de fricción, de comparaciones, como tenemos la posibilidad de transformar cualquier tipo de relato que trascienda el tiempo y que trascienda el espacio. ¿Por qué digo tiempo y espacio? Digo porque si algo hizo el periodismo digital o el web periodismo es fracturar las categorías de temporalidad y espacialidad que tenían los medios tradicionales. Entonces, cuando nosotros producimos cualquier tipo de producto, en este caso, esta es una crónica que además tiene video y demás, ¿cómo hacemos para eso, poder vencerlo? A mí me parece que el periodismo digital es de alguna manera una lucha casi cotidiana contra el tiempo y el espacio y pensarlo. Por eso voy al guión y al poder de la palabra, digo, casi como ir a la génesis del periodismo digital. ¿Cómo podemos hacer, ya sea para el diseño de un proyecto, como también cuando trabajamos para otro tipo de soportes o dispositivos? Ya estamos en la hora. Yo cortaría acá porque tengo un sinfín de ejemplos, pero para ser respetuosos con el horario del panel, que era de 11 a 13, prefiero dejar acá y abrir para preguntas. Muchas gracias. Sí. Lo de las sirenas, no, las sirenas son, hay un polimodal universitario y hoy es el día en que presentan los chicos del último año los distintivos. No tenemos que ir. Claro, es una fiesta. Igual no se desesperaban demasiado. No te digo que no se sienta, que va a pasar. Como intimidado, ¿no? No se caen las torres, no hay torres, no hay... Que mientras ellos no corran, No, están en la suya, tranquilo. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? no sean tímidos. No sean tímidos. O críticas, sí. Vamos por allá atrás. No es una pregunta, es una acotación. Sí. Llegué tarde a la primera exposición, pero tomé lo que dijiste de la Nación. Mi sobrino trabaja en la parte digital de la Nación, entonces le dije, aquí alguien de Pompeya está hablando muy bien de tu trabajo. Me dice, decime que somos 3 gatos locos y ganamos 2 mangos. En Infobae son 40 y ganan el doble. Así que te transmito hablando de precarización laboral y demás. Bueno, ahí habla un poco, me parece interesante, igual lo que comenta, porque bueno, históricamente las redacciones de Clarín y Nación fueron las más grandes, con muchísimos equipos, con muchas personas destinadas a las distintas áreas. Bueno, y el problema siempre existió también, digo, siendo muchos equipos también, hay gente que hace mal periodismo, ¿no? Y es cierto que hoy la realidad, digamos, cambió en esas dos empresas y Infobae, bueno, ayer lo comentaba también con los chicos en la cena, creció muchísimo en los últimos 2 años. Hoy en día tienen la posibilidad de autosustentarse con la publicidad, entonces la estructura que tienen, el alcance de estructura que han conseguido se puede autofinanciar. Y los otros 2 medios que históricamente tuvieron muchos equipos que fueron muy grandes, bueno, están al revés, ¿no? Están reduciendo estructura, pero porque también tienen no solamente de estructura de redacción, sino marketing, administración, gestión de socios, tienen otro nivel de estructura que les es muy difícil con ese tamaño, digamos, sostenerse, ¿no? Entonces están buscando el punto de equilibrio y el punto de equilibrio justamente hoy pasa por reducir equipos, lamentablemente. Pero bueno, y siguen haciendo buen contenido también, ¿no? Pero a veces, bueno, yo creo, me quedé mucho pensando en lo que decía Juan, y quiero tomar un poco de esos conceptos que acuñó acá rápidamente, el del fabril, el artesanal, porque describe de alguna manera esas realidades, ¿no? Y si eso lo traspolás a las realidades de los medios que mencionaba Ale en la Patagonia, que son micromedios y que hacen obviamente muchas cosas y que inclusive están en las no redacciones porque trabajan a distancia, pero me parece que, digamos, esas son realidades concretas que hay que atender y hay que analizar en función de esas realidades qué tipo de periodismo pueden producir, pero en definitiva el faro de la calidad, más allá de las variables de tiempo, reducción de equipo, reducción de presupuesto, cada uno tiene que ponerse cuál es ese límite de calidad. Si vos vas a hacer una nota y solamente vas a tener una fuente, está mal igual, sea un mega equipo, sea que lo tengas que hacer rápido o no.
ahí hay un punto de inflexión que tienen que trabajar los periodistas con los editores o eventualmente con su equipo colaborador si es micro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, una pregunta para Alejandro. La audiencia, vos mencionaste los medios, los nativos digitales. En la audiencia comparado con los tradicionales, si tuvieras que equilibrar influencia, ¿cómo sería? Bueno, yo los analicé en función de los seguidores en redes sociales, ¿no? Lo que se veía es que los tradicionales siguen siendo los predominantes. Pero estos medios que tienen poco tiempo, digamos, de vida, van creciendo y van siguiendo por atrás, digamos, ¿no? Cerquita. Hay que ver qué va a pasar en lo sucesivo, ¿no? Pero llama la atención, por ejemplo, que en la competencia, por ejemplo, de dos medios tradicionales, como son los dos diarios, no se reproduce la misma lógica, ¿no? O sea, la Mañana Neuquén, digamos, superan por lo menos en cantidad de visitas a Diario Hornero, que históricamente durante ¿cuántos años? 70, 100 años. Fue el diario predominante en la región. Claro que si uno ve en tiempo de permanencia los números cambian. Yo tendría que haber puesto eso, ¿no? Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y uno se pregunta entonces, bueno, ¿y qué va a pasar con los nativos? Si pueden manejar una estructura un poquito mayor, quizás, tener una mayor cobertura, apostar a un periodismo que vaya, como decíamos, un periodismo que vaya más allá de lo inmediato y pueda reproducir otro tipo de contenido. Y yo creo que pueden darnos al paso, ¿no? Puede ser una disrupción ahí, ¿no? Yo no me quedaría con los brazos cruzados. No, yo para simplemente intercambiar algo con Juan. Digo, vos sos del club de las crónicas y los relatos, y hoy en el periodismo web, que un poco la escritura tiende a ser más corta, porque te piden que sea más corto, que sea los enlaces, que linkees. Digo, ¿qué pensás que va a pasar sin hacer un turismo, pero siendo del club? ¿Cómo sobrevivir a eso, teniendo en cuenta esto de que hoy las nuevas audiencias buscan leer todo más rápido? Sí, a ver, yo ahí pensaría, digamos, me parece que la discusión no es largo o corto, para arrancar. Me parece que cada historia amerita, digamos, ser narrada de una determinada manera. Contextos largos que vencen el tiempo, se da un fenómeno dentro de, y eso se relaciona un poco con lo que decía Bani del análisis de las métricas y audiencias, que tienen una vida mucho mayor a una nota ciberarzuelo que pasa. Entonces es muy probable que no te genere un pico de enlaces, pero que te genere una vida en el medio mucho más prolongada y mucha más permanencia. Entonces hay que ver qué analizamos cuando analizamos la métrica de ese texto. Digo, lo relaciono con eso. Y lo relaciono porque yo vengo del digital, o sea, no vengo de... Por eso todos los ejemplos que les muestro son todos ejemplos digitales. Más menos largos, más menos cortos. De hecho, tenía un ejemplo acá para mostrarles. A mí me tocó hacer la cobertura de la tragedia de la calle Salta. No sé si va. Sí, larguísimo. La tragedia de calle Salta en Rosario, no sé si recuerdan que se derrumbó un edificio entero. Bueno, me tocó hacer la cobertura para el diario La Nación, sin saber que estaba haciendo la cobertura, porque no teníamos conectividad. Bueno, la paradoja del periodista digital, de que, bueno, practicaste, ensayaste todo lo que venimos hablando y de pronto te quedaste sin conectividad y había que ir corriendo al lugar de los hechos hasta buscar algún lugar con conectividad. Y en esa tragedia, digamos, hasta que llegó el equipo de La Nación de Buenos Aires, o sea, banqué como 6-7 horas solo. Y bueno, también surgió la posibilidad de ejercer el periodismo narrativo en tiempo real, que es otro recurso.
¿no? El primer testimonio, el primer sobreviviente, un hombre común que llegó a rescatar a una mujer, la historia de mascotas, o sea, el trabajo de los voluntarios. Digo, a mí me parece que hay que encontrar como un equilibrio, digamos. Digo, que el texto sea largo, solo porque sea largo no sirve. Ahí otra vez vamos con un indicador de calidad. Pero bueno, Vani hablaba de Vice también. Yo estoy haciendo colaboraciones en Vice y me parece que si lo pensamos, y relacionándolo un poco con lo que decía Alejandro también, a cómo lo pensamos para un dispositivo responsive, también es bueno cómo oxigenar ese texto largo con fotoreportaje, fotografía, video, y ahí hay también como otra cosa más, ¿no? Táctil. Un amigo mexicano habla del homo touch, ¿no? No del homo videns, que estamos tocando el relato, los contenidos. Agrego de chiquitito, las métricas están indicando que se revierte un poco esa tendencia. Es decir, se amesetó por la idea de que era siempre corto, 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 y hay experiencias interesantes, tanto en medios especializados, ¿no? de crónicas o textos largos, creo que Vice es un buen ejemplo, pero hay otros también. De hecho, hace poco una colega que trabaja con métricas me decía que en un medio de los generalistas, donde hay de todo tipo de notas, de coyuntura, diarias, cortas, hay notas largas que tienen promedio de lectura de 1 minuto y medio, 2 minutos. Para un medio digital es una barbaridad de tiempo. Entonces, el punto es cuáles son esas notas, es detectar cuáles son, cuáles pueden llegar a ser, cuáles a lo mejor hay que mejorar la calidad para que la gente las lea. Ella me contaba el ejemplo de una nota que era muy bueno el contenido, era muy bueno, digamos, el tema, el enfoque, lo que se había producido. En realidad el tema, pero se había producido de una manera que era solo el texto, el título no estaba tan atractivo, la entrada no estaba tan atractiva, tenía las fotos al final. Entonces, bueno, veías ese choclo, te daba un poco de miedo. En cambio, bueno, se la transformaron. En ese momento esa nota medía segundos, la cambiaron, le mejoraron el título, subieron las fotos, agregaron una infografía y la nota duró, digamos, en lectura lo que correspondía. Yo creo que ahí hay una oportunidad interesante en medios especializados, pero también en los generalistas cuando detectás el contenido especial. Y en eso también lo replico en lo que es videos. Los videos, históricamente se habló del video corto, la gente celular corto. La gente ahora ve documentales en el celular. Los videos de Vice que duran 40 minutos se pueden ver tranquilamente en un celular porque mejoró la conectividad, mejoró el equipo y mejoró también la producción de ese contenido, que antes no tenía tanta producción, digamos, hoy se hace de mejor calidad. Yo creo que no es lo general, pero me parece que hay una oportunidad cada vez mayor de trabajar textos largos y mejores producciones. Cuento algo cortito vinculado a eso. Yo estoy administrando la página de Canal 5, que es el grupo Telefe de Rosario. La semana pasada, hace 10 días, hicimos una entrevista exclusiva con Charly García. Entonces el gerente me dice, Juan, fíjate a ver cómo va con las estadísticas, y la verdad no había picado. Fue el mismo día de la bacteria letal. O sea que vos imaginaste el pico de la bacteria era. Y le digo, pero esperémosla un día, ¿no? Digo, bueno, vamos a esperarla. Efectivamente siguió sin hacer ese clic, pero tenía 6 minutos de permanencia. Entonces, o sea, que alguien entre, y bueno, los que entraban efectivamente duraba 8. O sea, no, 6 sobre 8 un promedio, ¿no? Así que bueno, apostar por el audiovisual también. Por acá. Sí, quería contar nomás una experiencia con relación a esto de innovar un poco en los medios digitales, ¿verdad? En Paraguay nos pasó algo particular cuando un parlamentario se refirió a las personas como gente común, ¿verdad? Que no se le puede comparar con ellos. Entonces un medio, que es ABC, uno de los más leídos y con mayor tiraje en Paraguay, aprovechó y hizo algo muy dinámico, que fue un juego que le llamó un comunómetro, que era un link que te enviaban comunómetro, ¿verdad? Y te enviaban el link en los grupales de WhatsApp, vos entrabas, ponías tu salario, o sea, existe todavía el link, no está todavía habilitado, pones tu salario y ahí te va diciendo qué tipo de persona sos, si sos común, si a qué equipo perteneces.
Y también ahí te va tirando informaciones de cuáles son los privilegios, por ejemplo, que tiene un parlamentario, tiene seguro VIP, cuánto gana, y te va marcando también en porcentaje, qué porcentaje vos estás. Por ejemplo, yo puse mi salario y mi salario es 91% menor al de un parlamentario, por ejemplo. Entonces va al de parlamentario, después va bajando la calidad de acuerdo a los números también que justamente este parlamentario había dicho mal en inglés una vez en un programa. No sé si alguien sabe. Sí, ahí está. Entonces, Entonces, es un en buen guaraní ejemplo es- de usar el formato gamification, que durante mucho tiempo se focalizó solamente, obviamente, para lo que es juego, perdón, para los juegos. Y este es el parlamentario, ¿El uso bueno, de juegos o- él había contado también una vez en inglés y como no manejaba el inglés, contó todo mal, qué sé yo, y entonces... Eso se utiliza mucho y funciona para además generar una atracción del usuario y fidelización, permanencia en el tiempo también. Y obviamente creo que la clave es lo que vos mencionabas, que una vez que te divertís y jugás, Sí, mirás, claro. bueno, te tira información respecto del salario. Aparte, se personaliza porque vos estás poniendo un dato tuyo que no es así muy, personal. digamos, delicado, Sí, pero una estadística. sí, pero sí te tira y es muy simpático y te da el porcentaje y te va tirando mucha información, pero en cuadritos, así que muy buena. Acá hay otro ejemplo de gamification. No sé si lo conocieron este ejemplo, el Juira Buitres, un videojuego que hicimos en la facultad ya. Sí. Después, bueno, lo bueno del Juira Buitres es que siempre se perdía, ¿no? O sea, el juez Grisa tiraba buitres y había que sostenerlo. Pero había un momento que te ganaba, siempre ganaba algo. Sí. Solo en línea con lo que decían recién, la gente de Chequeado tiene una iniciativa que se llama Vos y Cuántos Más, o una cosa por el estilo que es también del mismo estilo, digamos. Bueno, hace poquito lo que menciono eso y quizás cerramos, no sé si hay más preguntas. Estuve hace poco entrevistando a la directora del laboratorio del país, del Lab Digital, y un poco lo que ella planteaba era, por ejemplo, cuando se trabaja con juegos, ¿cuál es el límite? ¿No? Depende del tema, no en todo se puede trabajar con una clave de humor o una clave de lúdica, porque algunos no lo permiten, entonces ese equilibrio, por supuesto que hay que encontrarlo, y también en general, si vamos a avanzar en algo con juegos o de este estilo, bueno, evaluar bien no solamente la temática, sino los recursos que tenemos, porque a veces es mejor hacer otras cosas, ¿no? Pero si tenemos disponibilidad de hacerlo, es interesante. Bueno, un breve comentario sobre lo que hablaba hoy Marina del tema de las noticias falsas, para hacer una bajada un poquito en la barrera y voy a meterme en un tema más sensible. Lo que pasó con el recital del Niño Solar de la Barría, desde que se publicó en Telegram, la agencia que obviamente en ese momento se replicaba en todo el país, salieron a decir que había 7 muertos, y la responsabilidad, pienso, no solo de la agencia y de tratar de publicar la información rápidamente en la Barría, en ese momento no había conectividad en ningún lado, los periodistas de acá nos podíamos comunicar entre nosotros y eso apareció, esa información apareció al rato, a las horas, no es que se esperó una información oficial para poder dar la cantidad de fallecidos o si había víctimas o no, porque no sabíamos, y a veces sucede lo mismo cuando a nivel nacional, en medios nacionales, se cubren noticias en la Barrera se nota, pero las vemos en muchas localidades del interior, mucho de lo que se está informando no es realmente como pasó, y que quizás pasa por eso, por la responsabilidad de pensar en el tiempo, en el amarillismo, en no ver realmente cómo sucedió, porque por ahí atrás la historia real no es tan vendible como realmente pasó. Por ahí es fundamental el periodismo hiperlocal, ¿no? Para contrastarlo, digo, la generación de proyectos. Hoy más que nunca tenemos acceso a contactar a un colega local, digamos. Antes, bueno, hasta que tenías agenda, tenías que llamarlo por teléfono, hoy mirás así y encontrás en redes a una cantidad de periodistas ya validados que sabés que pueden eventualmente darte información local. Por eso insisto mucho, a veces es más la desidia o la falta de querer hacerlo bien que de un error por el tiempo, ¿no? Por eso la variable del tiempo entiendo que es importante cuando hay buena intención, pero detrás muchas veces no hay una buena intención y da lo mismo. Una consulta. Hablaban de que las redes sociales son como el juego para entrar a las noticias. Y acá pasa que hay sitios que son como de noticias, que en realidad no es más que la red social, no existe un sitio real. Y ahí no sé cómo es el intercambio de publicidad, porque ahí no están haciendo publicidades. Yo
quiero saber si puede existir la posibilidad de que Facebook, por ejemplo, adapte algún formato para que puedan adquirir publicidad, directamente sea eso y no de ahí saltar al sitio oficial. Sí. Como que no es solo una pantalla, sino que queda ahí. Facebook generó un formato hace algún tiempo que se llamaba Instant Articles, que lo que permitía era, o artículos instantáneos, que permitía que vos publicaras de manera nativa la nota ahí, no en el post general que vos ves en el muro, sino era un artículo desplegado, y eso te generaba una revenue. Una retribución de la publicidad de la gente que entraba ahí. La realidad es que no ha funcionado como se esperaba, los medios están como muy enojados, pero yo acá también soy muy crítica. Para mí, el apostar únicamente a las redes sociales es pan para hoy, hambre para mañana, es una empresa privada, es una plataforma de otro, no es tuya, digamos. Entonces, destinar toda tu estrategia de vinculación con la audiencia, de fidelización de la audiencia, de distribución de contenidos únicamente en las redes sociales es un error. Y hoy lo están pagando caro muchos medios que le apostaron. TN es un caso que gran parte de su tráfico creció a partir de la distribución en redes sociales, cambió el algoritmo de Facebook, que tiene todo el derecho de cambiarlo, y ahí es donde me enojo con el enojo de los medios, porque dicen, ¿por qué? Porque es una empresa y tiene su rentabilidad y tiene sus objetivos y es un problema de ellos. El problema es tuyo que apostaste mal. Entonces ahí creo que el punto es encontrar, aprovecharlas, sí, utilizarlas en el momento que corresponda, sí, pero no apostar toda la estrategia ahí. Ahí tenés que generar tus propios entornos. Lo hablábamos ayer con Ale de los medios de Patagonia, que muchos apostaban a las redes, y bueno, en algún momento les va a fallar. Van a tener que tener un buen sitio donde puedan, obviamente, fidelizar desde ahí. Las estrategias son múltiples, hay montones de técnicas de estrategia para que vayan a tu sitio, para fidelizar ahí, sobre todo los audiovisuales que tienen pantalla y aire y pueden traccionar el tráfico desde la pantalla y el aire a sus sitios, no a la red social. Que la red social sea para un concurso, bueno, obviamente escuchar lo que dice la audiencia ahí, pero no basarse en lo que es la distribución del contenido y publicación ahí. La idea de asimilarlo con la home es decir, bueno, pensá lo que vas a distribuir en función de qué usuarios tenés justamente ahí. Decía un poco lo del tema del gestor de audiencia, ¿no? Cómo podés fidelizar y cómo podés atraer usuarios desde ese lugar. Pero bueno, sin duda que como dice Vanina, o sea, apostar solamente a las redes sociales puede ser un riesgo importante. Yo creo que hay que utilizarlas, hay que aprovecharlas narrativamente, aprovecharlas interactivamente, aprovechar las temáticas, ver qué temáticas por ahí son más interesantes trabajar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero bueno, no casarnos solamente con esa instancia, porque bueno, mañana Facebook decide cambiar de nuevo el algoritmo, o Twitter decide cambiar de nuevo el algoritmo y chao. O decide cerrar. Y le entregamos años de... Ha pasado, si ayer hablábamos de Storify, de plataformas. Sí. Sí, yo coincido con Alejandro. Narrativa particular, singular para cada red. No es lo mismo contar una historia para la web que para cada una de las redes, pero no sea la puerta de entrada o la única puerta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Me llamaron los chicos, decirle a los chicos que vengan. Porque tenemos un pequeño presente que nos van a dar a algunos de los chicos de la organización. No, porque no te lo podés llevar, no te lo dejan pasar. Pero bueno.